Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar en este momento con la lectura que llevamos del libro Manual de Homilética de Samuel Vila. Este es un curso de formación ministerial que los que estamos estudiando en el Instituto Bíblico llevamos esta materia. Es una bendición poder tener material de consejo que nos ayude de parte de Dios al momento de preparar un sermón. Vamos a comenzar el capítulo 2. Este capítulo 2, bendito Dios, se llama sermones textuales. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leerlo, hermano. Dice, en líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en 3 clases. Textual, el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Temático, el que se basa sobre un tema o asunto. Expositivo, es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de la Sagrada Escritura. Estas 3 clases se subdividen en muchas otras según el carácter o procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasión de ver. Empezaremos hablando del sermón textual por ser el más fácil, sobre todo en su forma simple o hilativa. Diversos usos del texto. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en gran modo recomendable. El texto bíblico da autoridad divina al sermón. Vamos a pasar a la página 34. Permítasenos, espero, decir que los textos bíblicos suelen ser usados en 3 formas por los predicadores. A. Como punto de partida para el sermón, algunos predicadores hacen uso del texto como una especie de plataforma desde la cual se lanzan a hablar sin acordarse del lugar de donde vinieron. Los que usan así su texto como excusa y no como base del sermón muestran tener poco respeto a la palabra de Dios y no serán estimados por una congregación de creyentes espirituales y fervorosos. B. Como punto de socorro o apoyo. Otros predicadores dicen su texto y predican sin orden pensamientos más o menos buenos, pero que por lo general no tienen mucha relación con su texto. Cuando el predicador se ve perdido, regresa al texto, lo repite y lo vuelve a lanzar al mar de su palabrería, en otra dirección muy diferente que la primera vez, usando como excusa su nueva disertación, alguna otra palabra del mismo texto, pero el oyente que piensa lógicamente no puede ver ninguna relación ni conexión entre esta segunda parte del sermón y la primera. Las congregaciones sometidas a la tortura de esta clase de sermones nunca tienen una idea clara de lo que se propone decirles el predicador y les es muy difícil encontrar otra cosa que sus frases sueltas del sermón. C. Como verdadero texto y fundamento del sermón. En las formas que vamos a analizar, primero, sermón textual hilativo. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para el tal desarrollo y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues darían como resultado un galimatías de ideas sin orden lógico. Ejemplo 1. Sobre Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, después de formular un tema que se concrete el mensaje del texto como el fiel mensaje o noticia sin igual, puede desarrollarse diciendo, 2 puntos. Introducción. La necesidad de verdad que tiene el mundo
habiendo habido tantas enseñanzas de error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado. Primer punto, palabra fiel. Expóngase los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, como son su enseñanza inigualable, profecías cumplidas, fidelidad y pertinacia de los primeros propagadores del cristianismo, etc. Segundo punto, digna de ser recibida de todos. Puntualice la necesidad de que todos los hombres tienen de salvación y por lo tanto de hacer caso del llamamiento de Dios. Resístase la inclinación que pueda sentir el predicador novato a explicar en este segundo punto el plan de salvación, pues esto ha de venir después. Hasta aquí no hay que hablar más de la veracidad y la necesidad del mensaje. Pásese luego al tercer punto diciendo, ¿en qué consiste tan gloriosa noticia que todo hombre necesita conocer? Como punto tercero, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo significa ungido, elegido de Dios para una misión especial. Jesús significa Salvador. Háblese de las repetidas promesas que Dios hizo de enviar a un ser de tal naturaleza a través de los tiempos desde que el primer hombre pecó. Resista también aquí la tentación de explicar cómo Cristo nos salva, reservándolo para el punto que sigue. Punto número 4. Para salvar a los pecadores. Su venida habría sido un poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser un maestro y no llegara a efectuar la salvación por su muerte redentora. Ilústrese con alguna anécdota de alguien que se haya sacrificado por un prójimo. Punto número 5. De los cuales yo soy el primero. Esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Diga a los oyentes, personalizado ya el asunto, quizás no seas el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que tiene interés tanto salvar como tu propia alma inmortal. Nótese el orden lógico del texto, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación personal. Otro texto notable que viene lógicamente ordenado es Juan 10, 27 y 28, el cual, por referirse a una metáfora, la del buen pastor, requerirá una explicación y aplicación especial. Ejemplo número 2. Segundo, los privilegios del rebaño de Cristo. Como introducción, referirse a la adecuada figura del pastor que con frecuencia ocurre en la Biblia. Número 1. Mis ovejas oyen mi voz. Explíquese quiénes son tales ovejas. Punto número 2. Yo las conozco. El privilegio y la responsabilidad que implica la omnisciencia de Cristo. Como punto número 3. Y me siguen. Defínase lo que significa seguir a Cristo, imitarle, obedecerle, etc. Punto número 4. Yo les doy vida eterna. Considérese la grandeza de esta promesa. Punto número 5. Y no perecerán para siempre. Una seguridad preciosa de que no debemos abusar. Punto número 6. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Hágase observar la seguridad y consuelo que esta frase del Salvador ofrece en horas de tentación.
no deben ser tratados en forma expositiva, simple, sino aquellos textos que contienen en sí mismos un orden lógico y progresivo, es decir, que van de lo general a lo particular y de lo menos importante a lo más importante. Obsérvese este mismo orden en Juan 3:16 y Lucas 19:10. Segundo, sistema textual analítico. Puede añadirse fuerza a las ideas del texto si se concreta en una frase que las defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Ejemplo número 3. Promesa del ladrón arrepentido. Lucas 23:43. Número 1. Seguridad preciosa. De cierto te digo. Número 2. Invitación admirable. Estarás en el paraíso. Número 3. Compañía gratísima. Estarás conmigo. Punto número 4. Promesa sin dilación. Estarás hoy. En este método se da prominencia más bien al pensamiento que a las palabras del texto, y no hay tanto peligro de que se siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, una mera repetición de lo que el texto dice, porque estos epígrafes analíticos sugieren al predicador nuevas ideas. Ejemplo número 4. Invitación evangélica. Isaías 45:22. Un medio fácil. Mirad. Un objetivo divino. A mí. Tercero, una invitación amplia. Todos los términos de la tierra. Veamos otro bosquejo en forma analítica sobre uno de los temas expuestos anteriormente con un poco de desarrollo por medio de subdivisiones. Ejemplo número 5. Los privilegios del rebaño de Cristo. Juan 10:27. Número 1. Son pueblo especial. Mis ovejas. A. Expresa posición. Mis. Hemos sido comprados por él. B. Expresa carácter. Ovejas, no lobos. Punto número 2 del bosquejo. Son pueblo atento. Oyen mi voz. A. Tienen oídos espirituales. B. Distinguen las voces mundanas y las del diablo de la del buen pastor. Punto número 3 de este ejemplo de bosquejo. Pueblo amado, yo les conozco. A. Jesús los discierne. B. Jesús los aprueba. C. Jesús los vigila. Punto número 4. Dentro del bosquejo, en ejemplo. Pueblo obediente. Ellas me siguen. A. Abiertamente reconocen a su pastor ante el mundo. B. Personalmente le obedecen. Tercero, sistema analítico invertido. Algunos textos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la intervención de términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto. Ejemplo número 6. Privilegio que entraña gran peligro. Tomando Efesios 4:30, pondríamos por título número 1, un gran beneficio, sellados por el Espíritu. Número 2, una gran esperanza, el día de la redención. Número 3, un gran requerimiento, no contristéis al Espíritu. O bien puede compararse la condición del creyente a la del esclavo hebreo
que esperaba el jubileo para obtener libertad y formular el bosquejo de esta forma. Ejemplo número 7. Privilegio que entraña gran peligro. Número 1. Un gran acontecimiento futuro. El día de la redención se refiere a la liberación de todos los males en la gloriosa venida de Cristo. Punto número 2. Dentro del bosquejo, un privilegio presente, sellados, o sea, escogidos en la lista para el día de la gran libertad. Punto número 3. Un gran requerimiento. No constrictéis al espíritu. Nos haríamos indignos de tan gloriosa esperanza si viviéramos mundanamente. Pasamos a la página 40. Obsérvese que en ambos bosquejos hay un progreso de pensamiento hacia el objeto primordial del texto, que es exhortar a los creyentes a vivir a la altura de nuestra soberana vocación. Cuarto, sistema analítico expositivo. El sistema analítico se expresa con gran provecho en textos largos, o sea, proporciones formadas por varios versículos, de los cuales se toman no cada palabra o frase para exponerla a considerarla, sino las que convienen al plan general del sermón según el tema bajo el cual se comenta. Esta clase de sermones se llama expositivos y aunque trataremos de ellos ampliamente en otros capítulos, damos aquí estos ejemplos para mostrar cómo se aplica a ellos el método analítico y la inversión de términos. No es posible la formulación homilética de sermones expositivos si no es por el método analítico, ya que se trata de pensamientos diseminados en un largo pasaje y no un solo texto que se divide en partes. Por esta razón, sin las frases analíticas que relacionan sus partes con el tema, no tendrían sentido las frases escriturales que se escogen para comentar. Ejemplo número 8. La religión genuina. Ezequiel 31, 19, 21. Dentro del esquema pudiéramos poner como punto número 1 su autor, yo Jehová. Segundo, el cambio que produce, corazón y espíritu nuevos. Punto número 3, la obediencia que demanda, para que anden y guarden. Punto número 4, dentro del bosquejo se pudiese establecer la bendición que da, serán mi pueblo. Ejemplo número 9, Dios el todo en la vida del creyente. Salmo 73, 24, 26. Dentro de este esquema, pudiésemos poner como punto número 1 su guía en la vida, basado en versículo 24a. Como punto número 2, pudiésemos desarrollar su sostén en la muerte, basado en el versículo 24b. Y como tercer punto, pudiésemos desarrollar su porción para siempre, en el versículo 26. Nótese cómo el primer bosquejo, todo el desarrollo giró alrededor de la palabra religión, y en el segundo, en la persona de Dios. Esta es la ventaja de tener un tema que une y da cohesión al sermón. En ambas posiciones bíblicas hay muchas más palabras y frases interesantes que tienen al expositor al comentarlas. Pero para que el discurso siga un plan deben tomarse solamente aquellas que tienen relación con el tema y desarrollarlas con suficiente extensión para que el conjunto forme un sermón interesante y edificante, que deseamos dar a nuestros oyentes. El desarrollo del ejemplo 9 aparece dentro del texto bíblico versículo 25, el cual puede ser citado y hasta comentado durante el desarrollo del versículo 26, explicando que a veces con motivo de tribulaciones con las cuales Dios prueba a sus hijos, el creyente es tentado a sentirse solo, abandonado de la providencia y llevado a pronunciar con ironía y amargura la pregunta del versículo 25.
pero basado en la gloriosa esperanza del versículo 24, se cambia la amargura en confianza, hasta poder llegar a decir en un sentido ponderativo, no con signos interrogantes, sino de admiración, la pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos? Este cambio de interrogante al admirativo puede estar basado en el poder, sabiduría de Dios que observamos en la naturaleza o en las promesas de la Biblia, y también en ambas cosas. Para ello podemos presentar a los oyentes ejemplos científicos o citas bíblicas. Pero en este comentario, el versículo 25 debe entrar, no en el orden en el que lo hallamos en la Biblia, sino como un desarrollo del versículo 26. O sea, después de haber explicado la primera parte del texto que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, para terminar con el clima optimista, mi porción es Dios para siempre. Esto es, tanto en los días malos como en los días buenos. Si tratáramos de explicar el 25 antes del 26, resultaría una regresión de pensamiento el tener que decir mi carne y mi corazón desfallecen, después de haber declarado fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero el esqueleto del sermón, basado en su título Dios es el todo de la vida del creyente, nos ayuda a rectificar el vaivén de contrastes propios de la poesía hebrea, para construir un mensaje escalonado que empiece por la guía divina que comenzamos a recibir desde nuestra infancia y terminar una preciosa seguridad para todo tiempo y circunstancia. Vamos a poner el ejemplo de un texto tratado en las tres formas que venimos explicando. Ejemplo 10. La pobreza de Cristo, nuestra riqueza. Segunda de Corintios 8:9. Este esquema es según el método hilativo. En este esquema podemos ver y pudiésemos desarrollar como primer punto, siendo rico. Segundo, se hizo pobre. Tercero, pudiésemos desarrollar el punto para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. En el método analítico, como primer punto, sería su incomparable riqueza original. Segundo, su extrema pobreza a la que voluntariamente se sometió. Tercero, la inmensa riqueza que con esto nos proporcionó. Sermones textuales. Nótese cómo en ambos casos se expresa lo mismo, pero el segundo bosquejo es más sugestivo para el predicador. Método analítico invertido. Punto 1. La incomparable riqueza original de Cristo. Siendo rico, el cielo y el universo le pertenecen. Número 2. La incomparable riqueza moral de Cristo. La gracia. Dios no solamente es rico en poder, en ciencia, en gloria, etcétera, sino que lo es en amor. Dios es amor. Ilústrese con ejemplos de la naturaleza y de la Biblia. Punto número 3. El gran motivo que le movió por amor de nosotros, compadecido de nuestra miseria, ilústrese con ejemplos de pecado y desgracia en este mundo. Punto número 4. El admirable método que adoptó. Se hizo pobre. Confírmese e ilústrese con ejemplos de los 4 evangelios. 5. La inmensa riqueza que con ello nos proporcionó. Fuésemos enriquecidos con una paz y gozo presentes y las riquezas del cielo por siglos sin fin. Obsérvese que en los 2 primeros bosquejos hemos tenido que omitir frases muy importantes del texto como son la gracia y amor a nosotros, porque no vienen en el versículo en el orden lógico que convienen, mientras que gracias al método analítico y a la inversión de términos,
Hemos hallado la manera de incorporar estos buenos pensamientos al bosquejo sin dejar de formar un conjunto lógico y ordenado bajo un plan. Es natural que en el desarrollo de los dos primeros bosquejos la idea de la gracia o amor del Salvador habrá de entrar y el predicador tendrá ocasión de exponerla en sus puntos 2 y 3. Pero ello será en el curso de la explicación sin poder formar una división especial que no correspondería con las otras. Es indispensable usar el método analítico para poder invertir los términos de un texto, pues sin la frase que analiza y completa la idea del texto, el predicador no podría dar razón del porqué de la intervención o cambio de orden de las frases que entran en el texto. Supongamos que el lector hallará un libro de sermones, un bosquejo bíblico formulado en esta forma. 1. Siendo rico. 2. La gracia. 3. Se hizo pobre. 4. Para que fuésemos enriquecidos. Sentiría que el punto segundo rompe la relación entre el primero y el tercero. Pero la definición de la gracia como riqueza moral de Cristo une perfectamente el segundo punto con el primero y prepara el terreno para el tercero. 5. Sermón textual sintético. Denominados así sermones basados sobre un solo texto, para el desarrollo de los cuales el predicador no sigue las mismas palabras del texto, ni en forma hilativa, ni tampoco por medio de frases analíticas, pero todas las derivadas del texto y relacionadas con este. Sermones textuales. Ejemplo 11. Sobre Juan 37 y bajo el tema segura invitación. Como introducción puede decirse, Jesús no puede echar a nadie fuera de los que vienen a Él. Y las razones lógicas son: sería en contra de su promesa, en contra de su oficio, en contra de su corazón, sería en contra de su deseo y anularía la obra de gracia iniciada por el Espíritu Santo en el corazón que se siente constreñido a acudir a Cristo. Resumen. Puedes acudir pues con confianza. Ejemplo 12 sobre Mateo 9:9 y bajo el tema sígueme. Introducción. Describir gráficamente el caso de la vocación de Mateo con cierto aire de misterio, sin citar el nombre, sino dejando adivinar a los oyentes. Debe hacerse notar que todo el cambio fue realizado por una sola palabra. A nosotros nos cuesta a veces miles de palabras convencer a personas hasta hacerles tomar una resolución quizá trivial. En este caso, una sola palabra bastó para determinar una decisión trascendental que cambió toda una vida. Tras esta introducción puede procederse al desarrollo del sermón formulando estas 3 divisiones. Primera división. ¿Quién es el que dice esta palabra? Segunda división. Interrogante. ¿Qué implica seguir a Cristo? Tercera división. Resultados de seguir a Cristo. Ejemplo número 13 lo encontramos en la página 46 de este libro, Manual de Homilética. Dice, ejemplo 13, sobre Lucas 24:34 bajo el tema Padre, perdónalos. Perdónalos. Pueden formularse estas 4 divisiones. Número 1, ¿quién suplicó esto? Número 2, ¿por qué pide clemencia? Número 3, la ocasión en que la pide. Número 4, lo que pretendemos de esta súplica.
Pero si se hacen las divisiones de tal modo que formen proposiciones o observaciones, resulta aún más interesante y sugestivo el bosquejo que pueden entonces decir. 1. La primera oración jamás oída de tal índole en la tierra. Es la cruz de Cristo que introduce tal oración. 2. Es el Hijo de Dios venido del cielo que ora así por sus verdugos. Ora así por sus verdugos. La idea de perdón ha venido del cielo. Número 3. Es el reflejo de su hermoso carácter. A. Su ternura. B. Su clemencia. C. Benigna disposición. D. Amor. E. Nobleza. F. Abnegación. Como punto número 4, pudiésemos desarrollar esta sección diciendo es la prueba de que Él es el Redentor. A. Desde la misma cruz procura el perdón para los más indignos. B. Lo obtiene en virtud de su sacrificio. 5. Estas palabras dejan ver a Cristo en calidad de mediador. Nótese el argumento con que defiende, no saben. Sermones textuales. Conclusión. Esta oración proclama que la única manera para salvarnos es por la clemencia divina, por gracia. Obsérvese que en ambos bosquejos hay una gradación de pensamiento de lo general a lo particular dentro del texto, pero sin sujetarse a la letra del mismo. El sermón textual sintético, más que ningún otro de los que hasta aquí hemos estudiado, reclama subdivisiones. Este bosquejo queda muy seco con solo las 4 divisiones principales, mientras que tratado por porciones resulta más sugestivo. Aunque debemos tratar de las subdivisiones del sermón en otro capítulo más adelante, pondremos aquí un bosquejo completo con subdivisiones para dar una idea más clara del sermón textual tópico. Ejemplo 14. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Primera sección. ¿Quién lo manda? Número 1. Jesús, el que tiene toda autoridad. 2. El que lo practicó en su vida. 3. El que lo practicó en su muerte. 4. No hubiera podido ser sugerido por la naturaleza. Sección número 2. ¿A quién lo manda? Número 1. A los discípulos, seguidores, imitadores que tienen el deber de seguir sus pisadas. 2. A los redimidos, los que deben el inmenso favor de la vida eterna. Favor obliga. 3. A los perdonados, los que eran a su vez enemigos. 3. ¿Por qué lo manda? Número 1. Es agradable a Dios, Padre de todos los hombres. 2. Es una señal segura de ser hijos de Dios. 3. Es indispensable para asemejarnos a Cristo y prepararnos para la vida de amor en el cielo. Sección número 4. Ventajas de cumplir este mandato. Número 1. Impide que perjudiquemos a otros. 2. Nos libra a nosotros mismos de los peligros del odio. Donde las dan, las toman. 3. Convierte a los enemigos en amigos. 4. Será el mejor medio para ganar almas para Cristo y si son hermanos para ayudar a elevarles a una vida superior. Hasta aquí llegamos con el capítulo número 2 de la lectura que llegamos. Vamos. Sigamos leyendo juntos en un próximo video el capítulo número 3, que serían sermones temáticos. Gloria a Dios. Aleluya.